Estamos en Google. Estamos en Zoom. Todo la cámara apagada. La puta que te parió. Bueno, chicos, me parece que ya podemos ir arrancando. No sé si va a entrar más gente, pero ya somos unos cuantos. ¿Cómo andan? ¿Pudieron leer? ¿Pudieron resolver los ejercicios que les dimos? ¿Se viene entendiendo lo que vimos hasta ahora? No sé si quieren arrancar con alguna pregunta. Em,
los invito a hacerla porque ahora vamos a entrar en lo que es el último tema de la materia probablemente, que es inferencia en los modelos de regresión. Es decir, mezclar la unidad anterior, que era de test de hipótesis, intervalos de confianza, en regresión. Que parece un quilombo, pero en realidad no lo es, porque sigue exactamente los mismos principios que antes. Es aprendernos 2 o 3 fórmulas más y listo. Ya les voy a enseñar los secretitos para enseñarse para aprenderse las fórmulas, pero nada, no, conceptualmente no es nada nuevo. Así que si entendieron inferencia y entendieron regresión, este tema es simplemente aprenderse un par de fórmulas más. Así que nada, por eso los invito a que me hagan alguna pregunta, si quieren, pero bueno, nada, dejo para que activen el micrófono o manden, pero bueno, veo que los chicos mandan que viene bien todo. Chan chan. Bueno, amagaron a hacer una pregunta, pero parece que no. Bueno, perfecto entonces. Nada, si surge mientras estoy dando, si estamos en clase y me quieren preguntar, están invitadísimos. Ok, voy a... Segundo, para iniciar la presentación y les comparto mi pantalla. Bueno, ¿ahí me ven la pantalla? Necesitaría que... Sí, sí. Bien, perfecto eso. Que alguien active el micrófono porque si no, no me entero. Bueno, inferencia. Este tema, lo que tiene es que la bibliografía, les recomiendo que en vez de usar el Levine, perdón, no en vez. Primero lean el capitulito de Levine y Rubin, que son 2 o 3 hojitas, ¿sí? Nada más. Yo creo que les va a dar una buena introducción, está muy bien, pero está incompleto para lo que damos en este curso. ¿Por qué incompleto? Porque hay ciertos test, ciertos intervalos que no los menciona y que La nosotros... almohada en la cara. Entonces, la bibliografía obligatoria en este caso es tanto Levine y Rubin como esta parte de Capriglioni, ¿sí? Capítulo 7.2.4 y 7.2.5, y creo que me olvidé de poner el 7.2.6, después reviso bien. Más adelante lo menciono. Así que, nada. O 7.3, ¿no? Ahora vemos. Pero bueno, son unos apartaditos del Capriglioni, y no es mucho, sí, deben ser como máximo 10 hojas. Pero bueno, en el Capriglioni está, no sé si más claro, pero está por lo menos. Así que úsenlo como bibliografía de referencia. Si tienen dudas de alguna fórmula o algo, vayan al Capriglioni y péguenle una leída. De más está decir que en el Capriglioni aparecen las demostraciones, eso no se evalúa, ¿sí? Lo que nosotros queremos que sepan son las fórmulas solamente. Y cómo usarlas, lógicamente. Bueno, vamos primero con testeo de hipótesis y con toda la parafernalia de inferencia. Bueno, hasta ahora, ¿sí? Lo que vimos fue calcular la recta poblacional de regresión. ¿Está bien? Asumíamos que nosotros teníamos, que esa muestra que teníamos era el equivalente a la población, y entonces la calculábamos, y el promedio de esos datos en X era mu de X, el promedio de esos datos en Y era mu de Y, y las varianzas eran las varianzas poblacionales, eran sigma cuadrado, ¿está bien? Y con eso calculábamos el beta 0 y el beta 1 directamente. ¿Bien? Eso no debería agregarles complicaciones. Lo que pasa es que ahora vamos a decir, bueno, no podemos tomar toda la población porque es caro, porque son muchas unidades, porque a veces es imposible incluso, pero lo que sí podemos hacer es tomar una muestra. Tomamos una muestra aleatoria, ¿sí?
Y con esos datos, por ser una muestra representativa, por ser aleatoria, yo puedo utilizar los procedimientos de inferencia para estimar puntualmente los parámetros, construir intervalos de confianza y testear hipótesis sobre esos parámetros. ¿Bien? De eso se acuerdan, espero. Bueno, pero la pregunta clave es ¿cuáles son los parámetros que queremos estimar? Recuerden que por parámetros nos referíamos a medidas que resumen información de una población. Este era el modelo poblacional, ¿sí? Esto era exactamente lo que vimos. Estas eran nuestras estimaciones de I, y estos eran, o sea, nuestras I explicadas, y estas eran la parte no explicada de I. Los parámetros acá, Y y X, ¿sí? Son variables. Son variables que yo tomé la muestra, eran variables aleatorias hasta que tomé la muestra y tengo los datos en un Excel ordenaditos, ¿sí? Que es la muestra que tomé. Beta 0 y beta 1 son parámetros, perdón. Yo digo que esta relación, ¿sí? Estos valores van a ser fijos a nivel poblacional. ¿Qué significa esto? Supongamos que X es los años de educación e Y es el ingreso, ¿sí? El salario que vas a tener. Yo lo que digo es que a nivel poblacional hay una relación fija entre la educación y el ingreso. Y que este beta 1 tiene un valor fijo que es el efecto promedio en la población, sería una cosa así. ¿Se entiende? El beta 1 se interpretaba como, por cada año más de educación yo voy a obtener tanto más del ingreso, ¿sí? Tanto más ingreso. Y el beta 1 representa eso. En promedio, a nivel poblacional, por cada año de educación va a aumentar el ingreso tanto. El beta 0 era la ordenada al origen. También, como valor poblacional, representa cuánto vale el ingreso cuando tenés 0 años de educación. Y U va a representar el error poblacional, que es que U representaba toda la parte no explicada del modelo. O sea, era esto menos esto. ¿Sí? Esto lo consideramos normalmente como una variable aleatoria, porque no sabemos por qué varía, pero varía. Y no es un parámetro, ¿sí? Porque para cada valor de X, para cada par de X y, U va a tener un valor distinto. Ahora vamos a profundizar sobre el problema de U, pero ¿se entiende esto que beta 1 y beta 0 son los parámetros a estimar a nivel poblacional y X e Y son las variables? ¿Me mandan un sí o algo? Sí, sí, Nico. Bien, bien. Bien, bueno, esto es lo que les dije recién. Bueno, y podemos considerar un tercer parámetro en esta estimación, ¿sí? No en esta estimación, en este modelo, que vamos a llamarlo gamma. Y nosotros ya le pusimos un nombre, pero se lo cambié porque me di cuenta de que nos íbamos a confundir. Que es I estimado, ¿se acuerdan? Que yo decía, bueno, me olvido de U y esta es la recta de regresión. En el gráfico solo la línea. Esa línea representaba los valores predichos de I para cada valor de X. ¿Bien? Tenía la recta y decía, bueno, si yo tengo 15 años de educación, espero tener tanto salario. Eso era la esperanza. Para un valor de X, espero tener tanto valor de Y. Bueno, eso lo vamos a llamar gamma, porque lo vamos a considerar un parámetro. ¿Está bien? ¿Por qué lo vamos a considerar un parámetro? Básicamente porque es una función de parámetros. Las X las considero dadas, porque yo te digo, bueno, yo quiero saber cuánto es la esperanza de Y para X igual 10. Entonces X es 10, no es una variable aleatoria. Y beta 1 y beta 0 son parámetros, entonces gamma
no se trata de variables aleatorias muestrales, sino que se trata de parámetros poblacionales y un escalar, un número por el que lo multiplicas. Nada, así que es un parámetro, ¿está bien? Esto también nos puede ser de interés estimarlo. Bueno, ahora vamos a ver por qué es un parámetro y por qué estimamos mal esto. Pero bueno, les dejo esta idea y después retomamos. Bueno, esto es lo que les decía, ¿sí? Imaginemos, acá tenemos un modelo poblacional, ¿está bien? Asumimos que es un modelo poblacional, y esta recta, en vez de llamarla I estimado, lo voy a llamar gamma. Gamma más U, ¿sí? Y cada valor de I, cada puntito, es igual a gamma más el error, que es la diferencia de distancia entre I y gamma. ¿Bien? Solamente les cambié la notación por motivos de complicación y para no confundirnos. Bueno, nada. Resumen, tenemos este modelo y queremos estimar estos tres parámetros. Gamma, beta 0 y beta 1. Bueno, teniendo en cuenta eso, tenemos que hacer una serie de procesos para poder hacer la inferencia. Primero necesitamos encontrar un buen estimador para cada parámetro, ¿sí? ¿Qué era un buen estimador? Un estimador que fuera insesgado o consistente, un estimador que tuviera varianza pequeña, un estimador que fuera suficiente, y creo que no les dimos más propiedades, ¿o sí? Bueno, yo creo que eran esas 4 las que les dimos, puede ser que les hayamos dado alguna otra, pero principalmente son esas las condiciones. Y la que más nos importa es la inconsistencia, perdón, la insesgadez. Queremos que sea insesgado. Eso. Bueno, entonces vamos a tener que buscar estimadores insesgados para estos parámetros, conocer su distribución del muestreo, ¿sí? Como, acuérdense como hacíamos con X raya, que vimos que X raya se distribuía normalmente con sigma sobre raíz de n de varianza. Bueno, hay que hacer eso con los estimadores que calculemos. Y una vez que tenemos el estimador y la distribución, ya podemos hacer el test o el intervalo que queramos. Sí. Bueno, pero no nos vamos a enroscar, vamos pasito por pasito para no enloquecernos. ¿Qué estimadores vamos a usar? Bueno, spoiler alert, son los mismos que ya usamos, ¿sí? Nosotros ni siquiera les dimos la forma poblacional, les dimos los estimadores. ¿Por qué digo que no les dimos la forma poblacional? ¿Cómo sería el parámetro beta 1 sin el estimado? Estos X raya son mu. Mu de X y mu de Y. Esa es la diferencia, ¿sí? Y que esto, en vez de ir de I igual 1 a n chiquita, va de I igual 1 a n grande. ¿Por qué? Porque n grande es el tamaño de la población. Es decir que beta 1, a nivel poblacional, es la suma del producto de X e Y poblacional sobre la suma de cuadrados de X poblacional. El estimador es simplemente el análogo muestral, se llama. ¿Por qué análogo muestral? Porque es la misma fórmula, pero en la muestra, ¿sí? Y bueno, nada, la única diferencia es que tenemos una n más chiquita y que usamos estas medias, que son las medias muestrales. Más allá de eso no cambia nada, ¿sí? Beta 0 también vamos a usar este estimador, que es a partir de beta 1, tomamos X raya e Y raya. Y digamos, calculamos esto, calculamos las medias y sale beta 0. A nivel poblacional, el parámetro hubiera sido mu de Y, mu de X y beta 1. Simplemente estas son las mismas fórmulas, así que es una fórmula menos que se tienen que estudiar. ¿Por qué usamos estos estimadores y no otros? Porque son estimadores insesgados y son los estimadores de varianza mínima para estos parámetros. No lo vamos a demostrar ni nada, pero sepan que son estimadores insesgados. Insesgado significa que la esperanza del estimador es igual al parámetro que queremos estimar. Es decir,
que si yo tomo 10 muestras, ¿sí? O 100 muestras, en promedio, los diferentes, tomo 100 muestras distintas, ¿sí? Y calculo el beta 1 para cada una de las muestras. Ese beta 1 estimado va a variar, porque es un estimador. Pero en promedio le va a acertar. Eso es que sea insesgado. Ok. ¿Y qué estimador vamos a usar para gamma? Que gamma, recordemos, esperen un segundo, era esto. ¿A quién se le ocurre que podemos usar? A ver, si alguien se anima a jugársela. ¿Andan por ahí? ¿Cómo podemos estimar gamma? Silencio sepulcral. A ver el chat. Si no veo el chat. La suma de los otros dos estimadores. Claro, pongo acá beta 0 estimado. Y pongo acá beta 1 estimado. Y listo, ya estimé esto. ¿Sí? Es eso. No tiene nada más de ciencia. Que de hecho es algo que ya hicimos. Pero bueno, lo vamos a ver bien en un toquecito. ¿Qué es lo que les digo? Ven, en vez de poner los parámetros poblacionales, yo uso los estimadores, porque yo no tengo los parámetros. Reemplazo el parámetro por su estimador, de beta 0 y de beta 1. ¿Por qué puse esto, x igual x0? Porque yo voy a querer gamma o y estimado, en este caso se los puse para que sepan que podemos usar las dos notaciones, ¿sí? Para un valor de x, dijimos. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo calculé beta 0 estimado y me dio 3. Calculé beta 1 estimado y me dio 0,8. Y yo quiero saber cuál es el valor predicho para y cuando x es 5. Entonces, yo tengo que beta 0 es 3, beta 1 es 0,8, y yo quiero el valor de 5. Cuando x es 5, el valor de y. Entonces, este x0 representa eso. Dado qué valor de x. ¿Sí? Reemplazo el 5 acá y calculo. ¿Sí? 3 más 0,8 por 5 me da 7. Entonces, digo que el estimador del valor de y predicho para cada valor de x, no, para cada valor de x no, para x igual 5 es 7. Es decir, que yo estimo que si x es 5, la esperanza de y va a ser 7. Acuérdense que esto se interpretaba como la esperanza de y dado que x sea 5. ¿Se entendió eso o más o menos? Chicos, ¿hay alguien? Más o menos, Nico. A ver. ¿Qué parte no entendiste? Vamos a empezar por ahí. Primero, como que no sé de qué están hablando. ¿Están hablando de la inferencia? Porque hace un ratito entré, soy Martín. Sí, claro, esto es inferencia sobre los parámetros de la recta de regresión. Ok, perfecto. O sea, los parámetros son beta 0, beta 1, que son los parámetros de la recta, y Sí. además es gamma, que este gamma es lo que antes poníamos como y estimado, que es la esperanza de y para un valor de x, ¿sí? Lo que se espera de y para un valor de x. Es decir, el valor en la recta, esperen, esta es la recta,
esto es gamma, ¿sí? Sí, Esto es un parámetro también. Para cada valor de x, yo tengo un valor de gamma distinto. sí, Ok, bueno, los estimadores para beta 1 y beta 0 son los que ya vimos, sí, y el estimador de gamma es simplemente reemplazar los estimadores de los betas en la recta, poner el valor de x que queremos, que nos interesa, y calcular el valor de gamma estimado, ¿sí? Es simplemente ujú, esta formulita. Nada más que eso. Bueno, perfecto. ok. Ya tenemos los estimadores. 3 estimadores, ¿sí? Ahora, necesitamos conocer cómo se distribuyen, ¿sí? Pero antes de complicarnos con la distribución, vamos a pensar un poquito por qué varían los estimadores, ¿sí? Y aquí hay varias cosas para decir, y quiero ir despacio y quiero que me frenen, porque puede ser confuso. Pero una forma en la que se suele ver estos modelos, ¿sí? Es la siguiente. Imagínense que este es el modelo poblacional, ¿bien? Lo que asumimos es que esta parte, que es la parte de la recta, este es el gamma que mencionamos, que esta recta de regresión, bueno, es la tendencia central de la relación, ¿sí? Que eso lo observamos claramente, y que estos errores se distribuyen de forma aleatoria para cada valor de x. Es decir, por ejemplo, para x igual 20.000, yo digo, bueno, la esperanza es, no sé, 58.000 pesos. Y digo, bueno, lo que voy a observar es una variable aleatoria que tiene media, esperanza, 58.000, y se distribuye normalmente. Es decir, que para cada valor de x voy a ver una distribución normal distinta para ese valor de y. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Primero, para poder saber cómo se comportan los u. Y segundo, porque es un supuesto bastante lógico, en el sentido de decir que ¿qué característica tenía la distribución normal? Ay, qué bien. ¿Nos dejó actualizar o no? No, no nos dejó actualizar nada. Mentira. Me engañó. Em, Vamos de nuevo. Ok. ¿Qué característica tenía la distribución normal? Que los valores centrales eran sumamente probables y a medida que se alejaban eran mucho más improbables, ¿sí? Digamos, valores extremos son muy poco probables y los valores centrales son muy probables. Yo lo que tomo de supuesto y también de condición en la recta de regresión es que los valores extremos, ¿sí?, sean pocos y sean muy improbables. Entonces, lo que asumo es que, bueno, estos errores se comportan con una distribución normal. Es decir, que para este valor de x, yo digo, bueno, este puntito fue el resultado de una variable aleatoria con distribución normal. Vamos con otro ejemplo. Fíjense, esto es un gráfico un poco raro, pero esta es y y este es x. O sea, este plano de acá es lo que observamos acá, ¿sí? Esta es la recta de regresión, fíjense que tiene una pendiente un poquito para allá. Y esto es la distribución normal. Fíjense que para cada valor de x, yo digo, bueno, tengo una distribución normal con media en la recta de regresión. Esta es una forma de pensar el modelo de forma abstracta, ¿sí? Es decir, ¿por qué varían estos puntitos con respecto a la raya? Bueno, porque la parte explicada es la línea de regresión poblacional. Y la parte no explicada son variables aleatorias que se distribuyen normalmente.
¿Sí? Entonces, obviamente, como en toda distribución normal, si yo hago una tirada aleatoria de una distribución normal, rara vez me va a quedar en el centro, ¿sí? Bueno, acá me quedó uno en el centro, acá otro en el centro, pero hay varios que no quedaron en el centro. ¿Bien? Eso es una forma de conceptualizar este modelo. ¿Se entiende? Estas distribuciones normalitas son las distribuciones normales para cada valor de x, cuyo centro está en la recta de regresión porque es la esperanza de y para cada valor de x. Un tercer gráfico. Este es con datos empíricos, pero funciona exactamente igual. Esta es la recta de regresión, ¿sí? La roja. Fíjense, esto es ingreso, acá tenemos el ingreso, y acá tenemos los años de educación. Este es el eje X. Para 4 años de educación, ¿sí? Yo veo que así se distribuye la población. ¿Cómo es esto? Estos son datos empíricos, ¿sí? No son datos, no es un modelo teórico como el de recién. Es decir, yo agarré y censé a las personas que tienen 4 años de educación. Y les pregunté, ¿cuánto ganás? En promedio me dio que ganan, qué sé yo, no sé, esto es 6, es el logaritmo, no importa, ¿sí? Ganaron, ponele $6.000, así lo hacemos fácil. Ganaron $6.000 por año, los que tienen 4 años de educación. Pero ¿qué pasa? Dentro de este grupo, eso es solo el promedio. ¿Qué pasó? Hay gente que gana muchísima plata, gente que gana muy poca plata, y esta se comporta como una distribución normal. ¿Sí? ¿Por qué varía esto con respecto a la línea? Bueno, por lo que habíamos hablado. Para la gente que tiene 4 años de educación, hay gente que es muy crack y que sabe manejar en negocios repiola y se hizo un montón de guita siendo empresario y qué sé yo. Y gente que no caza un fulbo y la verdad que no sirve ni para, no sé, para el laburo más boludo del mundo. Y bueno, no gana un mango, ¿sí? Está en esos trabajos haciendo unos laburos de mierda y no gana nada. Y tenemos gente promedio, ¿sí? Gente que gana, qué sé yo, un ingreso promedio para alguien que tiene 4 años de educación. Bueno, esta sería la distribución normal, que claro, como son datos empíricos no es una distribución normal perfecta, pero fíjense que es bastante normal, se parece bastante, para x igual 4. Esto se podría hacer para todos los x, pero este gráfico te lo muestra para 4, 8, 12 y 16. Para 8 lo mismo, ¿sí? La esperanza de y, dado que x es igual a 8, o sea, la esperanza del ingreso para 8 años de educación es este, ¿sí? Que es más o menos 6,4, o sea, $6.400 por año. Pero también, si yo, en vez de analizar el promedio, desagrego, ¿sí? Veo los datos que obtuve, encuentro esta distribución, ¿sí? Los datos variaron para ese punto. Todas las personas que tenían 8 años de educación variaron su ingreso. Bueno, ¿cómo explico estas diferencias? Con esta U, ¿sí? Esta distribución son lo que vemos como puntitos en el gráfico, ¿sí? En el gráfico como este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá puse uno solo porque yo no tenía muchos datos para este valor de X. Pero esa distribución es como, bueno, poner muchos puntitos sobre este eje y en vez de ver los puntitos que no se entiende nada, le tracé la distribución. Bueno, ¿cómo explico estas diferencias? Con U. Lo que digo es que U se distribuye normalmente para cada valor de X. Esto es el típico supuesto de normalidad que vamos a hacer en el modelo de regresión lineal simple para poder hacer inferencia de los parámetros. Bien, lo que digo es que en el modelo poblacional U
se distribuye normalmente con media cero y varianza fija. ¿Se entendió esto o no? No veo el chat, la pucha. Más o menos. Ok. La forma... bueno, esto es clave, ¿sí? Hagamos el paso inverso ahora que ya les hice el desarrollo. Supongamos que esto, que los errores se distribuyen normalmente. ¿Está bien? Que los errores se distribuyan normalmente significa que si yo parto del modelo de regresión, como por ejemplo, esperen un segundo, uno que puse al principio de todo. Bueno, por ahí me convenía minimizar. Ni siquiera sé si lo puse acá. Acá está, ¿sí? Supongamos que yo tengo este modelo poblacional, ¿sí? Yo sé que van a tener una relación teórica lineal. ¿Bien? Si yo supongo que los errores se distribuyen normalmente, significa que para cada valor de x, yo voy a tener una distribución normal. Y que para cada valor, supongamos que yo obtuve un valor de x igual a 20.000. Lo que va a pasar es que, claro, cuando x es 20.000, y no va a valer 60.000 o 50.000, que es el valor esperado. Sino que lo que va a pasar es que es una variable aleatoria con distribución normal. ¿Sí? Porque acordate que el verdadero valor de i depende de i estimado y de u. I estimado ya lo sé. Y a i estimado le tengo que sumar, wait, acá, esto es i estimado o gamma estimado, le tengo que sumar u. Entonces, esa tirada aleatoria en una distribución normal me puede dar, por ejemplo, que u es igual a 5. No, a 500, ponele. Entonces, el valor verdadero de i es un poquito para arriba. U me podría haber dado menos 1000 y me tira por acá el dato, ¿sí? Tocó por acá el dato. Lo mismo para, no sé, 30.000. Es una tirada aleatoria. Bueno, lo que les venía diciendo, ¿sí? Es que asumir que los errores se distribuyen normalmente es imaginarse que es una forma teórica, ¿no? De explicar por qué los datos varían con respecto a la recta de regresión. Y es decir, bueno, para un determinado valor de x, yo espero un determinado valor de y, que es el de la recta. Pero además, que eso es esto, ¿sí? Pero además, el modelo real, los valores de y reales, se le suman el u. Que dijimos que el u tiene media cero, pero una varianza determinada. Entonces, para un determinado valor de x, me imagino que tiro una variable aleatoria normal. En vez de tirar un dado, ¿sí? Lo que hago es sortear una variable aleatoria con distribución normal. Y eso me va a dar puntos por arriba o por abajo de la recta, porque en general la variable con distribución normal no me va a caer justo en la media, ¿sí? No va a caer en 0. Por ahí caen menos 500, por ahí caen menos 1000, por ahí caen menos 750,23, lo que sea. Y esa va a ser la forma de explicar por qué los datos tienen esta forma, ¿sí? ¿Ahí se entendió un poquito mejor? ¿O no? A ver. Sí, sí. ¿Sí? Genial. Bueno, voy a minimizar esto porque tengo que volver para arriba. Ese supuesto de normalidad, ¿sí? Es clave para poder conocer la distribución de los estimadores que vamos a tener. ¿Está bien? Porque si no lo sabemos, nunca vamos a poder derivar la distribución de los estimadores.
Bien. Bueno, nada, esto es lo que les decía, ¿sí? Para cada valor de x, imagino que me toca una distribución normal, y eso va a ser los diferentes puntitos que vea lejos de la raya. Pero ¿qué pasa? Claro, a nosotros nos vendría bien saber la varianza de U, la varianza poblacional de U, y entonces, nada, es una cosa menos que estimar, ¿sí? Si yo, ponele que no conozco los parámetros, los estimo, pero conozco la varianza de U, yo sé cuánto va a variar a nivel poblacional la recta. Ahora voy con eso en un toquecito. Pero esta varianza poblacional no la conozco, pero la puedo estimar, ¿sí? ¿Cómo la puedo estimar? Este es el modelo. No, esto está mal. Esperen un segundo. Este sombrero no va, ¿sí? Táchenlo. No lo copien, por favor. Yo ahora lo borro. Perdonen, pero no me di cuenta que había puesto mal la fórmula. Sin el sombrero, este es el modelo estimado, ¿sí? Es decir, los valores empíricos de I, los puntitos, son igual a la recta de regresión estimada más los errores estimados, o los residuos los vamos a llamar. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo un segundo. Me voy a adelantar un toquecito y les voy a mostrar esto. Imaginemos lo siguiente. Yo estudio en el curso, ¿sí? En los 182 alumnos inscriptos que tengo, voy y les pregunto a cada uno cuántas horas trabajás por mes, ¿sí? En trabajos de lo que sea, y cuántas horas estudias estadística, ¿no? Con esta información yo quiero analizar un modelo de regresión que relacione la cantidad de horas de trabajo y la cantidad de horas de estudio de estadística. Yo lo que diría a priori es que a más horas de trabajo vas a estudiar menos, ¿sí? Es lógico. Sin embargo, lo que encontré es que la gente que más trabaja es la más responsable y es la que termina estudiando más. Resultado interesante, contraintuitivo. Es todo de mentira, ¿no? Pero imagínense que fuera así. Son datos inventados. Esto es el modelo poblacional. ¿Bien? Yo tomé a todos los alumnos de mi curso y estimé la recta de regresión poblacional. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de calcular la recta de regresión poblacional hubiera tomado una muestra? En este caso tomé una muestra de, creo que eran 35 personas, algo así. ¿Bien? Son 35 datos elegidos al azar de esta población. Todos estos datos coinciden con estos datos, ¿sí? Con algunos de estos datos. Fíjense que cuando yo estimo la recta de regresión a partir de esta muestra, la recta de regresión no es la misma. ¿Ven? Miren, el beta 1, la pendiente, este era 11,1 y este me dio 10,6. Que si nos ponemos a pensar, che, tan lejos no está. O sea, está a 5 decimales. Está bastante bien. ¿Y el beta 0? Bueno, el beta 0 le erró por la mierda, ¿sí? Era menos 110 y nos dio 16,3. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque nosotros estamos en el eje X más o menos entre 70 y 225. Modificar un poquito la pendiente acá implica que cuando cruza el origen se va a modificar mucho. Pero no pasa nada. En general lo que nos interesa es esto, ¿sí? El beta 1. Y es lo que nos vamos a encargar de estudiar ahora. ¿Por qué varió beta 1, el estimador de beta 1, con respecto al parámetro? ¿Alguien se anima a decirme por qué ocurrió eso? En términos del modelo poblacional. A ver. Pueden no entenderlo, ¿eh? Está todo bien.
Bueno, les respondo yo. ¿Por qué varió beta 1, el estimador, con respecto al parámetro? Fíjense que nosotros usamos un mismo set de X, ¿sí? Lo que podemos decir es que esto ocurrió por culpa de U, ¿sí? ¿Qué es lo que se suele utilizar e interpretar en estos casos? Es decir, como yo tengo este modelo, ¿sí? Y yo voy a tirar de forma aleatoria variables con distribución normal. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cada vez que yo genere estas variables aleatorias con distribución normal, esta recta, cuando yo la estime, me va a quedar un poquito más para abajo, un poquito más para arriba, porque nunca van a quedar exactamente los que están arriba se cancelen con los de abajo. ¿Sí? Eso sería muy raro. Entonces puede ser que me toquen un par de datos más de arriba que de abajo, y entonces la pendiente sea un poquito más pronunciada. O por ahí me tocó un poquito más datos abajo que arriba, y entonces la pendiente quedó un poquito más achatada. ¿Sí? ¿A qué se le atribuye esto? A que U se distribuye normalmente con varianza fija. A que U es una variable aleatoria. ¿Sí? Si nos imaginamos ese modelo, la diferencia entre los betas se debe exclusivamente a U. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo se comporta U. ¿Se entendió esto más o menos? No escuché nada. No sé si alguien me habló. Bueno. ¿Están ahí? Entendió, entre comillas, como siempre pongo. Está bien. Yo sé que es un poco abstracto esto. Pero, nada, de nuevo. Abstráiganse de la realidad y síganme el juego de creerme que el modelo funciona así. ¿Sí? En el sentido de, pensemos a la realidad de esta forma. Como un modelo poblacional, ¿sí? Cuyos efectos, perdonen, un modelo poblacional cuyas divergencias con respecto al modelo poblacional, al modelo de la recta de regresión, son variables aleatorias que se distribuyen normalmente. Entonces, si eso ocurre, el único error de estimación que vamos a tener va a ser por esas U. Y por eso nos va a interesar conocer cómo se comportan las U, porque va a ser la razón por la cual, digamos, los estimadores nos den cosas distintas en base a las distintas muestras que tome. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? No. Bueno, ok. Sigo nomás. Volvamos acá. Acuérdense de borrar esta parte. Los valores de I son iguales a la recta de regresión estimada más los residuos de los errores. ¿Sí? ¿Qué son los residuos de los errores? Son estos, fíjense. Los residuos poblacionales, los errores poblacionales dijimos que es la diferencia entre la recta de regresión y el valor observado. ¿Bien? Esta distancia, por ejemplo, es la distancia entre 1000 y esto creo que era 950, una cosa así. ¿Bien? Esta distancia es el error para este dato. Ahora, como es la distancia entre la recta y el puntito, y yo estimo la recta y me dan otros valores, que por más que estén cerca son otros, el error en este modelo va a ser un poquito distinto. Fíjense que acá, en este caso la recta para x igual 100, este punto acá, la recta de regresión corta 1000.
En este caso no, corta un poquito más arriba. Entonces, en este caso, el residuo para este dato es un poquito mayor, ¿sí? Por eso lo llamo residuo y no error, no es lo mismo. Porque estamos comparando el dato, que sí es el mismo, con la recta de regresión estimada, que no es la recta de regresión poblacional. Por eso le puse esta E. ¿Bien? Obviamente los errores poblacionales no los vamos a observar nunca, a no ser que hagamos el censo. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta E. Como no sabemos la varianza poblacional de U, podemos estimar a partir de E la varianza de E. Y lo vamos a usar como estimador para la varianza poblacional de U. Esta es la varianza poblacional, ¿sí? Es la fórmula de la varianza de siempre. Acuérdense que la fórmula de la varianza era la sumatoria de igual 1 hasta n, en tamaño poblacional n grande, de cada xi menos x raya al cuadrado. En este caso sería ui menos u raya al cuadrado. U raya, o mu raya, es la esperanza de u. La esperanza de u es 0, dijimos, por cómo la definimos. Entonces, el 0 se va y me quedan cada u al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula de la varianza de siempre, solo que se cancelan un par de cositas. Como no tengo los u, la forma más lógica de estimar esto es reemplazar esta u por e. ¿Está bien? Esta u la reemplazo por esta e. Es el análogo muestral, sería. Entonces, utilizo esta varianza de los errores, perdón, la varianza de los residuos. Fíjense que la divido por n-2 en vez de por n. ¿Por qué hago esto? Por la misma razón por la cual en inferencia, en vez de usar la varianza sobre n, usábamos la varianza sobre n-1. Porque queremos hacer la varianza insesgada. ¿Pero por qué es n-2 en vez de n-1? Porque en realidad este menos, ¿sí?, se le resta la cantidad de parámetros que estimamos. Como para calcular U necesitamos, para calcular E necesitamos beta 1 y beta 0, los estimadores de beta 1 y beta 0, tenemos dos estimadores y por lo tanto restamos 2. ¿Bien? En test de hipótesis normal, le restábamos 1 porque teníamos un solo estimador. Es eso, nada más. Y bueno, esta es la misma fórmula que ya les había dado Rochi hace como una semana, que es esta E, es la diferencia entre I y los I estimados en el modelo muestral, que es la suma de cuadrados de I menos beta 1 estimado al cuadrado por la suma de cuadrados de X, sobre n-2. Bueno, pero ¿por qué es importante esto? Acuérdense que la varianza de los errores, de los residuos, nos va a mostrar cómo... Esperen que voy al gráfico ese, así lo ven. n-2 es grado de libertad, ¿no, Nico? También, sí, van a ser los grados de libertad, exactamente. Pero en este caso es simplemente n-2, no n-2 grados de libertad. Dividís por n-2. ¿Dónde quedó? Acá, ¿sí? Un modelo que tiene una mayor varianza de los residuos se va a ver así. ¿Bien? Y una con menor es así. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Lo del el estimador de la varianza de los errores. ¿Más o menos? Sí, sí. Piola. Bueno, ok, ya tenemos nuestros estimadores de todo lo que necesitamos estimar. Ya sabemos el estimador de beta 0, de beta 1, de gamma y de sigma cuadrado de los errores. Este S al cuadrado de E también lo podríamos haber llamado sigma cuadrado sombrerito, ¿sí? Acuérdense que si siempre
cuando estimamos un parámetro le podemos poner el sombrerito y listo, eso es estimador. Bueno. ¿Cómo se distribuyen los estimadores? Bueno, acá voy a ir un poquito rápido porque esto más o menos lo deberían saber y no tenemos tiempo para repetir toda la demostración, pero sabemos que el error de muestreo, ¿sí?, se debe a que los errores se distribuyen normalmente. Un segundo, antes de avanzar acá, una slide que me olvidé de poner. Perdónenme. Les digo, supuesto de normalidad, ¿sí? Disculpen la desprolijidad. Supuesto de normalidad con los errores poblacionales. ¿Bien? ¿Qué tan válido es suponer esto? Porque yo te lo tiro por la cabeza y en la práctica no sé si vale o no vale. Bueno, la justificación normalmente es decir que yo en este modelo tengo la parte explicada linealmente y la parte no explicada por el modelo. La justificación típica es, bueno, las cosas que afectan ahí, que no son esto, suelen ser muchas que afectan de maneras muy distintas, ¿sí? Y que se van sumando entre sí, se van contrarrestando, y que por lo tanto podemos aplicar el teorema central del límite y decir, bueno, se distribuye normalmente y listo, ¿sí? Esa es una justificación válida, pero a veces tiene algunos problemas y es importante verificar que esto ocurra, ¿sí? Que realmente se distribuya normalmente esto. ¿Qué significa verificar eso? Verificar que no tenés outliers, digamos, que no tenés fuertes outliers. Si vos de repente tenés un dato por acá y otro dato por acá, y la verdad que me parece que tu supuesto de normalidad está un poquito complicado. ¿Bien? Porque si fueran realmente una distribución normal, puede ser que te toque un dato por acá, pero es la probabilidad de que te ocurra, que te toque un dato re grande y un dato re chiquito muy muy lejos, es falsa, ¿sí? Nada. No vamos a adentrarnos en esto, pero sepan que este supuesto puede fallar y que hay que revisarlo, ¿sí? Hay que revisar que se cumpla. Hay que revisar que los datos se comporten más o menos bien para hacer una regresión. Bueno, ahora sí. Tenemos el supuesto de normalidad, vamos a ver los errores. Dijimos que si los errores se distribuyen normalmente, esto también se va a distribuir normalmente. ¿Bien? Y podemos aplicar el estadígrafo de prueba de la distribución normal, ¿sí? Beta estimado menos el parámetro sobre el error estándar. Pero ¿qué pasa? El error estándar de beta J, esto me comí el sombrero, el error estándar de beta J estimado depende de la varianza de los errores, y no la conozco. Como la estimé, esto pasa lo mismo que cuando hacíamos el caso de media con varianza desconocida. Cuando tenemos la varianza desconocida, utilizábamos tDstudent. ¿Bien? Entonces, esta distribución es tDstudent. En regresión vamos a usar tDstudent para todo menos correlación, que ya vamos a ver cuál es. Y usamos el estadígrafo de prueba típico, ¿sí? Esta J se los puse porque es lo mismo para beta 0 y beta 1. Es el estimador de beta 0 menos la hipótesis nula sobre el error estándar de beta 0. Esto estimado, ¿no? Porque no lo conocemos. Bien, acá lo puse bien. Estos son los estadígrafos, ¿sí? Para beta 1, para beta 0 y para gamma. El mismo. En todos los casos se distribuyen en tDstudent con n-2 grados de libertad. Ahora, la parte importante es, bueno, che, ¿y cuáles son los errores estándar? Los errores estándar, esperen, les voy a dejar copiar porque yo estoy yendo a los repedos. Anótenlo tranquilos.
copien estos estadígrafos porque los van a usar. Nico, hablando de la tabla de test student, ¿podrás subir el archivo con tipo en hoja con la tabla de test student porque no la tengo en PDF? Sí, sí, no sé dónde miércoles quedó. Pero sí, yo pensé que la había subido. Bueno, Está en el grupo de WhatsApp. ok, genial. ¿Alguien la puede reenviar? Porque yo limpié mi teléfono y no lo tengo más, pero si lo reenvían al mensaje, lo subo al campus. Dale, termina la clase y lo reenvío. Muchas gracias, che. Perfecto. Bueno, creo que ahí tuvieron tiempo de copiar estos. Les pongo este tercer estadígrafo. Nada, acuérdense, mientras copian, que estos estadígrafos son así para todos los test. ¿Está bien? Nada, esto era x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Si eso era el error estándar de x raya. Y así sucesivamente, con todos los casos. Y este tau lo puse para que no fuera la t misma t que esta, porque en realidad, nada, para distinguirla, pero es la t que pusieron siempre. Bien, bueno. ¿Cuáles son los errores estándar? Y acá medio que se los voy a tirar por la cabeza. Esto se puede demostrar tranquilamente y en el Capriglioni está de dónde salen, ¿sí? Pero no me parece nada, que sea propio del curso verlo. Ya van a tener estadística 2, econometría, estadística actuarial o estadística para administradores, el cual si quieren lo pueden derivar. Acá lo relevante es que se lo aprendan, ¿sí? Lógicamente, la fórmula del error estándar es la más difícil, ¿sí? Y esta sí medio que hay que estudiársela de memoria, aunque, digamos, la pueden sacar, ¿sí? Fíjense que las tres se relacionan mucho, porque, bueno, mientras copian, estos de acá abajo son todas sumas de cuadrados de x, ¿está bien? Y todas son la raíz que dependen de la suma de cuadrados de los errores, y en todas, en el último término, tienen abajo la suma de cuadrados de x. A esto se le agrega el x raya y 1 sobre n. Y al gamma se le agrega 1 más esto y el x0. Nada. Esto es estudio, básicamente, porque es la fórmula que van a usar. Si alguien tiene dudas de dónde salen, me escribe y yo les cuento. Me encanta hablar de eso y me gustan. A mí me parece muy didáctico saber de dónde salen las cosas, pero también me parece que no está copado pedagógicamente atacarlos con una demostración en estas condiciones de cursada. Bueno. Si tienen alguna duda con la anotación, avísenme. No entiendo qué significa eso que aparece ahí. Es más, me interesa más que revisen eso a que copien, porque esto se los mando ahora cuando termine la clase. Como que suena familiar esto. Y es que sí, es familiar, porque son todas cosas que vimos. Em, pero bueno, nada. Eh, entiendo que el error estándar, el error estándar de beta 1 estimado es fácil de acordarse, ¿sí? Pero los errores estándar de beta 0 y de gamma, entiendo que son un poquito un bodrio, Sí. pero bueno, hay que saberlo, che. Es así. A ver, ¿qué dice el chat? X0, ¿de dónde sale? X0, ¿sí?
es lo que les comentaba, que es un valor de x determinado, ¿sí? X0 no sale de ninguna fórmula, sino que es, bueno, ponete, yo puedo testear hipótesis sobre gamma o puedo hacer intervalos de confianza para gamma. Nos vamos a preocupar más con los intervalos de confianza, ¿sí? Que básicamente es decir, bueno, suponete que yo estoy estimando, ¿sí? Un modelo que relaciona los años de educación con el ingreso. ¿Bien? Yo te digo, bueno, yo quiero estudiar 10 años o 12 años, quiero terminar la secundaria, hago primaria y secundaria. 10 años. ¿Me construís un intervalo de confianza de los ingresos que voy a tener? X en ese caso son 12 años, porque yo tengo 12 años de educación. Y ahí voy a usar el error estándar de gamma estimado, que va a ser, digamos, los valores predichos de gamma. Entonces x0 va a ser ese valor 12, o el valor que vos le des, ¿sí? El valor que te pida el ejercicio. Porque acordate que gamma son estimaciones para un valor de x. ¿Se entendió más o menos? Me expresé un poquito para la mierda, pero... Se entendió. Digamos como que el gamma vendría a estar en el medio y si seguís hablando con el tema de los intervalos de confianza, tenés un valor a la izquierda y un valor a la derecha, ¿puede ser? Sí, Y después sí. un menos Ahora lo algo. vemos bien eso. Ahora lo vemos bien, quédate tranquilo. Por ahora, quedémonos con el error estándar, ¿sí? Ya tenemos los errores estándar. Fíjense que ya está, ya sabemos cómo se distribuyen y tenemos los estadígrafos de prueba, ¿sí? Los estadígrafos de prueba eran estos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar este error estándar de gamma por este de acá y ya tengo el estadígrafo de prueba para hacer el test. Lo mismo para los de beta 0 y beta 1. Entonces, acá tenemos los estadígrafos de prueba para testear los diferentes casos. Bueno, test de significatividad de beta 1, decimos, una típica cuestión que queremos evaluar es si beta 1 es significativo o no. ¿Qué significa esto? Acuérdense que nuestro mayor interés es ver si X se relaciona con Y. ¿Bien? Si beta 1 es 0, entonces X no se relaciona con Y. Por lo tanto, la primera cosa que nos interesa es saber si beta 1 es significativo, es distinto de 0. Ese va a ser el test más importante que veamos, ¿sí? Y por eso es re clave que lo sepan. Este test es esto, ¿sí? Bajo H0, beta 1 es 0, o sea que acaba 0. Acaba el estimador que nos dio, ¿sí? Por ejemplo 0,2 nos dio, qué sé yo. Y acá el error estándar, sí, la varianza de los residuos y la suma sobre suma de cuadrados de x. Sabemos que este va a ser el estadígrafo de prueba, nos va a dar, qué sé yo, más 2,5, y esto se distribuye en t de student en n-2 grados de libertad. Este es el t empírico, calculamos el t teórico, comparamos, concluimos. ¿Bien? El procedimiento es exactamente igual que en los test de hipótesis de antes, no cambia nada de nada. Planteo las hipótesis, calculo el empírico, calculo el teórico, hago el grafiquito, veo las colas que tengo que comparar, en este caso son las dos colas, y veo si el t empírico me cayó en la región de rechazo. Y concluyo. También podemos calcular el p-valor, se calcula exactamente igual, ¿sí? Es buscar el t empírico en la tabla. Eso. ¿Bien? Test de significatividad de beta 0. Igual. En general queremos saber si la ordenada del origen podría haber sido nula. ¿Sí? Si era relevante, si pudiera ser relevante o no. Lo mismo. El estimador menos el parámetro sobre el error estándar. ¿Sí? Es la fórmula que ya tienen. Lo único que cambiamos es, esta parte de acá abajo, le pusimos el error estándar de beta 0. Mismo procedimiento, comparamos el t empírico con el t teórico. Y por último... por último nada. ¿Está bien?
estos son los dos test que vamos a hacer. No vamos a hacer test sobre gamma. Pues la verdad que es medio raro hacer test sobre gamma. Vamos a hacer, sí, intervalos de confianza. Pero bueno. ¿Dudas hasta acá? Ahora hacemos un ejercicio de test de hipótesis, así queda claro. ¿Algo que quieran aportar o vamos a resolver el ejercicio? Bueno, pareciera que no. Vamos a hacer este ejercicio 4, ¿sí? Yo voy a ir anotando los datos y vamos a resolverlo. El ejercicio 4 ya lo habíamos encarado, ¿sí? Teníamos que la suma de cuadrados de x es igual a 640, la suma de cuadrados de y es igual a 462,5, la suma de producto de x y es igual a 524,8, la sumatoria de x es 2000. O soy yo, pero no veo. ¿Cómo? No veo. O sea, Eso, no vemos, Nico. ¿No ven nada? ¿Por qué no ven nada? Yo porque no- estaba... Yo sí veo, ¿eh? Ah, capaz soy yo. Bueno, igual, tranqui, ahora ya no hay nada que ver. Pueden ir a la guía y vean el ejercicio 4 y listo, porque es ese que vamos a resolver. Ok. Juli, ¿querés decir algo? No te escucho, no sé si estás queriendo hablar. Bueno, lo que más me preocupa ahora es, voy a dejar de compartirles la pantalla, ¿sí? Y les voy a compartir mi hojita. Ahí está, ahora sí. Bien. Esperen un segundo. Ah, me ven espejado. No. ¿Me ven espejado o me ven bien? Se ve bien. Ah, ok. Ahí está bien. Ahí acá. Genial. Queda perfecto. Bueno. Estos son los datos que teníamos, ¿sí? El ejercicio nos pide, estamos haciendo el C, ¿sí? Dice, verifique si la variación en el volumen de ventas ante un aumento unitario del precio de la competencia es significativo con un nivel de significación del 5%. ¿Qué nos está pidiendo? Estábamos relacionando el volumen de ventas con el precio de la competencia. Entonces, ¿qué es ese ante un aumento unitario del precio de la competencia? ¿A alguien se le ocurre? Nosotros teníamos el modelo. Volumen de ventas es igual a... Esperen, voy a anotar acá. A B0 más B1 X más E. ¿Sí? A ver, ¿alguien Con comenta algo? alfa 0,05. ¿Cómo? Con alfa 0,05. Sí, sí, pero ahora vamos a eso. Es el volumen de ventas. Y esto es el precio. ¿Alguien se anima a comentarme cómo se interpreta beta 1? Dale, ¿alguien activa el micrófono y me cuenta? ¿Cuánto varía ahí si cambia, si aumenta X, uno, algo así? Claro, ¿cuánto varía? Y cuando X aumenta en una unidad. Eso. No, pero lo dijiste bien, ¿eh? Ah, joya. Bueno, y el ejercicio nos pide, verifique si la variación en el volumen de ventas ante un aumento unitario del precio de la competencia es significativo. Nos pregunta, si aumenta X en una unidad, ¿iba a aumentar? ¿Qué nos está preguntando?
Está preguntando si en el modelo poblacional esto es relevante o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Si esto vale 0 a nivel significativo, cuando x aumenta en una unidad, y no varía. En cambio, si beta 1 es significativo, cuando aumenta x, y va a variar. Ah, perdón, yo estaba hablando y tenía el micrófono muteado. Qué susto. ¿Se entendió por qué el ejercicio 4C nos está pidiendo la significatividad de beta 1? ¿O no? ¿Lo puedes repetir? Sí, obvio. Porque no, no la entendí. Bien. El ejercicio nos decía, verifique con un nivel de significatividad de 0,05 si, ante una variación unitaria del precio de la competencia, el volumen de ventas va a aumentar. ¿Está bien? Eso Sí. es sinónimo de decir, este es el modelo poblacional, ¿no? Imaginemos que este es el modelo poblacional cuando beta 1 es significativo. Y este es el modelo si beta 1 es igual a 0. ¿No? Si beta 1 es 0, este término se va. Entonces, lo que me está preguntando es, si x aumenta en 1, ¿y aumenta? Para saber si eso ocurre, lo que queremos saber es si beta 1 es relevante o no. Si beta 1 es igual a 0, cuando aumenta x, y no cambia. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Gracias. No, no hay por qué. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que beta 1 va a ser igual a 0. Y nuestra hipótesis alternativa que beta 1 va a ser distinto a 0. ¿Bien? Ahora, para poder resolver esto, tenemos que usar el estadígrafo t igual a beta 1 estimado menos beta 1 sobre el error estándar del estimador de beta 1. Ahora, no tengo ninguno de estos datos todavía. Vamos a calcular beta 1. Beta 1 estimado dijimos que es suma del producto de xy sobre suma de cuadrados de x, ¿correcto? ¿O no? Sí. Sí, sí. Entonces esto es 524,8 sobre 640. Y que no me acuerdo cuánto era. 0,82 nos había dado. Este es el ejercicio que hicimos el otro día, ¿no? Sí, sí. Ok. Bien. Ya tenemos beta 1, ¿sí? Lo que nos falta es el error estándar de beta 1. ¿Cuál era la fórmula del error estándar de beta 1 estimado? Bueno, había varias, ¿sí? Pero la que más útil nos va a ser, en este caso, es la siguiente. Que si van, les comparto pantalla para que la vean nomás. Esta es la slide, me ven la pantalla, ¿no? Bien. Esta es la slide que vimos sobre la varianza de los residuos. Dijimos que S al cuadrado de es igual a esto, todo bien, pero fíjense que esta está en términos de la suma de cuadrados de y, suma de cuadrados de x y beta 1 estimado al cuadrado, que son todos datos que tenemos. ¿Bien? Entonces, vamos a aprovechar estos datos y vamos a calcular con esta fórmula esto, el error estándar.
¿Por qué? Perdón, yo me adelanté un poquito. ¿Por qué quiero usar esta fórmula para calcularlo? Porque ¿cuál era el error estándar de beta 1? Esto, ¿sí? Suma de cuadrados de los errores sobre suma de cuadrados de x. Por eso necesito la fórmula de la suma de los cuadrados de los errores, de los residuos. Estoy copiando mientras tanto las fórmulas, así queda clarito. Bien, dejo de compartir pantalla, así vemos la hoja. ¿Me ven ahí? Esta es la fórmula del error estándar de beta 1. Y lo que hice fue, en este caso, reemplazar la fórmula de los suma de cuadrados de los residuos por esta fórmula a partir de las sumas de los cuadrados de x e y. ¿Está bien? No, para el otro lado. Entonces tenemos que, digamos, reemplazar y listo. Suma de cuadrados de y es 462,5 menos 0,82 al cuadrado. No me va a entrar en la hoja. Esperen, voy a tacharlo y lo voy a hacer acá abajo. Raíz. 462,5 menos 0,82 al cuadrado por suma de cuadrados de x, que es 640, sobre 640. Ah, no se ve. Ahí se ve. Y si alguien se anima a decirme el resultado, genial. $21,49 me dio en la calculadora. ¿A todos les dio lo mismo? No, a mí me dio 0,2241. Ese número me convence más, ¿eh? ¿Cuánto? 0,2242. A mí me dio 0,2241 también. Ah, me comí el n sobre 2, ¿no? Tenés razón. Gracias, Paula. Perdonen, ¿eh? Puta madre. Acá, ¿cuánto era el n? ¿Alguien se acuerda? Sí. Esto es. Vamos, esperen que lo anoto acá, así queda prolijito. Error estándar de beta 1 estimado. ¿Sí? Es igual a la raíz de suma de cuadrados de y menos beta 1 estimado al cuadrado, suma de cuadrados de x sobre n menos 2, todo esto sobre suma de cuadrados de x. Ahora sí, ¿no? Me había comido esta parte. Mil disculpas. Entonces, esto es la raíz de, habíamos dicho, 462,5 menos 0,82 al cuadrado por 640. Todo esto sobre 80 menos 2 sobre 640. Ahora sí. ¿Eso da lo que me dijeron o es otra cuenta? Me sale 0,025. ¿0,025? Sí.
3 si querés agregarle 4 extra después de la coma. Sí, 0, dale. 0.253. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, perfecto, me dio igual. Bien. Genial, genial. Tengan mucho cuidado cuando cuando lo hacen en la calculadora, cómo repartir esta división, ¿eh? Un consejo, que matemáticamente por ahí es más fácil, es, en vez de resolverlo así, resolverlo así, ¿sí? Con esta fórmula y poner n-2 acá. ¿Está bien? Por propiedades podemos hacer eso, y entonces ahora tienen solamente una fracción y no una fracción adentro de otra. La calculadora es más fácil de poner esto. ¿Está bien? ¿Como pasando multiplicando, Nico? No, O sea, no lo pasás multiplicando. Por propiedades, si vos tenés la división, ¿sí? Ah, listo, sí, sí. Este y este quedan debajo. No sé si te acordás, pero pones un 1 acá y este lo das vuelta. Sí, ahora me acuerdo. sí, ya. Ahora sí. Solo para que no se confundan con eso. Bien. Ya tenemos el error estándar, ya tenemos beta 1 y ya tenemos ya tenemos todo, básicamente. Vamos a plantear de nuevo, así queda prolijito, H0 y H1, que beta 1 es igual a 0, beta 1 distinto a 0. Y entonces nuestro estadígrafo de prueba, nuestro T empírico, es beta 1 estimado, que nos había dado 0,82. Sí. Menos 0 sobre 0,0253. Que esto no sé cuánto da. Debe 32, ser que 41. sí, me dio lo mismo. Ah, listo. Perfecto. Alfa era 0,05, ¿sí? Entonces, reparto acá, 0,025. Vamos a ponerlo mejor. Sí, 0,025 y 0,975, ¿no? Esta es la T. De n-2, o sea, 80 menos 2, 78 grados de libertad. ¿Bien? Entonces, la T tenía el centro en 0, por lo tanto, esto va a quedar del lado derecho. ¿Bien? Comparamos con la cola derecha directamente. Vamos a buscar la T. Les comparto mi pantalla, así vamos a la distribución y vemos qué nos da. Esto es lo mismo hacerlo con la tabla que con la calculadora, ¿no? 78. Y la probabilidad es 0,975. Pero para el otro lado. Ahí va. ¿Qué nos da el T? El T teórico, 1,99. ¿Sí? ¿Qué concluyo? A ver. ¿Se rechaza la hipótesis nula? Oh. ¿Por qué? Fundamente. Tenía 50% de probabilidad de acertar. Había dos opciones.
Azul dice rechazás H0. Agustín dice no se rechaza. Bueno, debido a las controversias, voy a resolver. Fíjense una cosa. Nosotros buscamos este T teórico, ¿no? Sí. Como la T estudiante es simétrica, si busqué uno, ya sé el otro. Es el mismo con el signo negativo. ¿Bien? La cuestión es si mi T empírico cae en la región de rechazo o no. Me dio 32. O sea, del lado derecho no cae entre 0 y 2. 32 quedaría por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? El T empírico es mayor al T teórico, o bien puedo decir el T empírico pertenece a la región de rechazo, cualquiera de los dos está bien, entonces rechazo H0. Rechazo y recontra rechazo H0, ¿sí? ¿Por qué recontra rechazo H0? Fijémonos un segundo. ¿Cuánto nos dio el estimador de beta 1? 0,82. Y mi hipótesis es que beta 1 es igual a 0. Y el error estándar de beta 1, fíjense que es chiquito. No, no lo ven. Pero este error estándar es chiquito, ¿sí? Entonces, es prácticamente imposible que beta 1 pudiera haber llegado a ser 0. ¿Está bien? Es recontra significativo. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Genial. Bueno, vamos con intervalos de confianza, ¿sí? Intervalos de confianza van a ser los despejes de estos estadígrafos. Van a tener todos esta forma. Y bueno, nada, la verdad es que se los voy a tirar por la cabeza porque no tienen mucha más ciencia que eso. Esperen, antes de mostrarles esto, les voy a decir cómo un consejo. Voy a dejar de compartirles pantalla, quiero que me vean a mí. Les voy a dar un consejo sobre cómo estudiar los intervalos de confianza. ¿Está bien? Porque yo sé que si no saben esto, se van a estudiar todos los intervalos de confianza y van a enloquecer. Nosotros partamos del estadígrafo de prueba, por ejemplo, de beta 1, ¿sí? Este es el estadígrafo de prueba. ¿Están de acuerdo? El intervalo de confianza surge de despejar esto. Entonces, yo quiero despejar beta 1. Hago esta T por el error estándar de beta 1. ¿Bien? Menos beta 1 estimado es igual a menos beta 1. Multiplico todo por menos 1 y me queda beta 1 estimado menos T, error estándar de beta 1, es igual a beta 1. ¿Sí? Fíjense que esto va a ser uno de los límites del intervalo. ¿Está bien? Todos los intervalos de confianza que vimos tienen esta forma. Es el estimador más menos una variable aleatoria, que es T o Z o Y, por el error estándar. Y menor o igual al parámetro, menor o igual a beta 1 estimado, más T, error estándar de... ¿Se entiende? ¿Por qué les digo esto? Porque si se lo aprenden así, no tienen que estudiarse los 20 intervalos de confianza que vimos, sino que tienen que saber esto. Y listo.
Todo sale de ahí. ¿Se entendió o no? Genial. Nada, aprovechen eso, ¿sí? De- No, decime. me lo explicas, o sea, te seguí, pero me quedé en la segunda parte, en la segunda fila, y Sí, después cuando llegué a la tercera, es como que me perdí, ¿me lo repetís? sí. Lo único que hice acá eh, es multiplicar todo por -1. O pasar esto para acá y esto para acá, como quieras. Ah, listo. Y si multiplicas todo por -1, te queda beta 1 más, perdón, menos t por el error estándar de beta 1 estimado, igual a beta 1. Técnicamente, ¿sí? El despeje es con los mayor igual, ¿está bien? Pero no hace falta que lo hagan, porque si lo despejan con el igual ya saben cómo son estos dos pedazos. ¿Bien? Tipo, no es esta la derivación, pero sí es una buena regla memotécnica. Se estudian uno y ya está. Bien, bueno. Volviendo a los intervalos de confianza, lógicamente lo que les quería decir es, todos van a tener esta forma, el estimador menos el t de 1 menos epsilon sobre 2, que bueno, es el epsilon repartido entre las dos colas, por el error estándar. ¿Sí? Igual en los dos lados. Y nada que decir, si este es el intervalo que acabo de derivar, lo que les quiero, se tienen que acordar los errores estándar, ¿sí? Eso sí, que es lo que va acá. Y lo mismo con beta 0. Cópienlo nomás, si quieren o no, no sé. Si yo se los paso, así que si quieren no copiarlo no pasa nada. Bien. Me avisan cuando terminen de copiar, así avanzo. Bueno. Nada, no hace falta que copien los errores estándar porque son los mismos que antes, ¿sí? Lo único que tienen que copiar es el intervalo. Bueno, y así como podemos hacer intervalos de confianza, ¿sí? Podemos hacer intervalos de predicción. ¿Qué son estos intervalos de predicción? Son intervalos en los que predecimos un valor de y a partir de un valor de x, que esto es lo que le decía Paula, que me había preguntado, que es, esto es gamma estimado o y estimado, es lo mismo, ¿sí? Para un determinado valor de x0, o sea, digo, bueno, si x va a ser 12 años de educación, ¿me construís un intervalo de confianza para el ingreso? Bueno, dale, te lo construyo. Reemplazo todos estos x0 por 12 y calculo. Bueno, ¿cuánto es mi estimador de y? Bien, es tanto. Calculo el t y calculo el error estándar. Que el error estándar sale de acá, que es el mismo que antes, ¿sí? Siempre lo mismo. Estamos haciendo todas cosas a partir de los mismos valores, ¿sí? Las mismas distribuciones. Esta también se distribuye en t-student, igual que las otras. Nada, fíjense que es idéntica la forma, ¿sí? El estimador menos la t por el error estándar.
Lo único que cambia son los errores estándar, que eso sí se los tienen que estudiar medio de memoria. ¿Está bien? Bueno, y les quería mostrar cómo se ven gráficamente estos intervalos de confianza y de predicción. Esta es una regresión, ¿sí? No sé si terminaron de copiar, frenen un segundo. Yo ahora ya les subo las cosas, así que terminan la clase y si quieren copian las fórmulas que les quedaron en el tintero y eso. Pero quería cerrar con esto para mostrarles. Acá hay dos intervalos de confianza, ¿sí? El primero, amarillito, ¿sí? Es el intervalo de confianza de beta 1. Fíjense que tiene esta forma porque lo que está cambiando es la pendiente, ¿sí? Es decir, a partir de los valores observados, beta 1 cae... beta 1 tiene esta forma de intervalo, ¿sí? Y esta línea punteada es el intervalo de predicción. Para un determinado valor de x, ¿sí? Por ejemplo 18, digo que y va a quedar entre, qué sé yo, menos 0,05 y 1,5, una cosa así, o 2, qué sé yo. ¿Bien? Eso es. Es un intervalo, de hecho el intervalo de predicción está muy interesante porque nos ayuda a predecir lo que va a ocurrir en contextos en los que estamos usando modelos para estimar. Si nosotros estamos utilizando una regresión para estimar el PBI, te digo, bueno, un intervalo de confianza para el PBI del año que viene. Obviamente que tiene sus defectos utilizar regresiones para series de tiempos, pero no es lo que vamos a hablar en esta materia, así que no pasa nada. Nada, si queremos predecir las ventas a partir de la publicidad, digo, bueno, vos vas a invertir tanto en publicidad y yo te digo que vas a ganar entre tanto y tanto con una confianza del 95%. Bien, es interesante esta construcción de intervalos. Bueno, ¿se entendió? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran aportar? Un montonazo. Sí, la clase de hoy es heavy. Y nada, les adelanto que queda para la clase que viene. Esto mismo con correlación, que son 5 minutos. Es más, me parece que ahora termina la clase y les grabo, pues en 10, 15 minutitos se termina esto. Y vamos a hacer práctica de esto, ¿sí? Con esto ya tenemos la guía para hacer toda. ¿Está bien? Lo único que les falta es esto, que son los ejercicios que te dicen evaluar la significatividad del coeficiente de correlación o algo del coeficiente de correlación. ¿Bien? Sí, sí. Así que eso. Espero que se haya entendido más o menos. Yo sé que para entender esto necesitamos saber test de hipótesis. Si no estuvieron estudiando no van a cazar un fútbol. Pero, nada. Es hora de ponerse al día. Es hora de tratar de... Sí, en Capri están todas las fórmulas. En el PPT también van a estar. Yo ahora voy a revisar que no tengan errores, pero si ven un error me avisan. Leyendo va a salir, se va a entender bien, espero. Y nada, mi consejo es, nosotros probablemente la semana que viene sea la última semana de clases que tengamos, porque ya el cuatrimestre está terminando y si necesitamos damos alguna clase más, pero en general el cuatrimestre todas las materias están terminando. Así que traten de ponerse al día si pueden, para resolver las dudas que tengan, ¿sí? Cuando tengan que rendir el final, que sabe Dios cuándo será, pero la idea
para mí por lo menos es que sea antes de agosto, sería lo ideal. Nada, vamos a hacer una clase de consultas y eso. Pero bueno, si están en pelotas y tienen un montón de consultas, está bueno que traten de llegar ahora con las consultas, sí. Y lo otro que les iba a decir es que, nada, también traten de ponerse al día por el TP, que el TP lo vamos a hacer más o menos cuando terminemos de dar clases, que va a ser, no sé, el 10, 12, algo así. Y bueno, nada, va a ser un TP difícil, no les voy a mentir, pero al mismo tiempo la idea es que sea un desafío para ustedes, ¿sí? No es bocharlos, no es el objetivo, sino que es difícil en el sentido de que les vamos a pedir que entiendan los temas, que se pongan a leer. No tomen el TP como algo que caen y van leyendo el libro y con eso completan, ¿sí? No, traten de estudiar para el TP como si fuera un parcial. Traten de llegar por lo menos con las lecturas al día y con algunos ejercicios hechos para poder completar con lo que les falte, eso sí. Pero si llegan en pelotas para el TP no lo van a poder hacer. ¿Está bien? Nada, les advierto con 2 semanas de anticipación para que se vayan preparando. Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si quieren comentarme algo, tienen alguna duda o lo que sea, les invito a abrir el micrófono. Silencio. Bueno, supongo que eso significa que está todo bien. O están destruidos. Una de dos. Sí. Bueno, nada. Si no tienen nada más que decir, chicos, hoy es jueves, ¿no? Sí, les deseo un buen fin de semana, un buen fin de cursada. Sí, de cursada en general, pues están terminando. El lunes... eso sí les puedo preguntar. ¿Qué prefieren? ¿Que el lunes subamos más ejercicios o que hagamos taller? Porque podemos, por ejemplo, hacer taller lunes y miércoles, si les sirve más. Y resolvemos Sí. ejercicios en vivo los 2 días. O podemos subir videos grabados con ejercicios, o podemos resolver los ejercicios en vivo también, como quieran, por Zoom o Skype. ¿Qué opinan? Yo diría que En vivo estaría bueno. Ok. Ok. yo diría que sí, porque así vamos como entrenándonos y digamos, perfecto. Bueno. Ok. ¿Cómo se llama? Genial, genial. Sí, eso. Voy a seguir lo que dice Agustín, que es el lunes seguramente grabemos algún ejercicio, entonces, si tenemos tiempo. Pues si no tenemos tiempo de grabarlo, lo vamos a hacer en vivo porque no queda otra. Y el miércoles vemos si hacemos taller. No, el jueves vamos a hacer taller de dudas y eso. ¿Está bien? Así llegan con todo. El lunes voy a subir un video con la clase de correlación y algún ejercicio, y si no hacemos un ejercicio en vivo, los que prefieren grabar pueden no verlo en vivo y después ven la grabación, porque lo voy a subir a YouTube igual. Y nada, y el miércoles hacemos lo mismo. ¿Está bien? Nada. Todo resuelto entonces. Vamos a almorzar. Descansen, ¿sí? Y Gracias, nos Nico, como vemos. siempre. Gracias, en serio. No, gracias a ustedes, chicos. Muy buen fin de semana. Igualmente. Y no me acuerdo cómo se llamaba la chica que... ¿Florencia era? Que me tenía la grabación. Porfis, Sí, mandame. yo. ¿Por Sí. dónde te la mando? ¿Me la mandás al mail? Dale, pasámelo por WhatsApp, por el grupo, Te al lo mando mail. por acá. Dale. Ahí está, ¿sí? Listo. Podés usar el archivo seguramente sea grande, así que podés usar una aplicación que se llama WeTransfer. Búscalo, ¿sí? Y te dejan mandar mails con mucho, digamos, pesados. Dale. Es mucho más rápido que Drive. Bueno, nada. Ahora sí, nos vemos, che. Saludos para todos. Chao.